Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches, ¿cómo están? Espero que estén bien. Este día les seguimos con este fic, el cual se trata de los Spartan en Star Wars. Espero que les guste esta historia, y que lo apoyen. Si les gusta este tipo de contenido, déjenme saberlo con un like y con sus comentarios. Bueno, sin más preámbulo, empezamos con esta maravillosa historia. Capítulo 15, Discurso y confrontación. No me enojo, Nika tonto, me desquito, sangrarlo de Blueface, 19 AVI 2200 horas hora local Coruscant. Palpatine tenía mucho por lo que estar completamente furioso. El análisis final había regresado, y no podía haber nada de valor rescatado de la marca de chamuscado que una vez había sido el templo Jedi. El dispositivo nuclear había arrasado por completo el edificio antiguo y el templo Sith más antiguo debajo de él. Monumentos de 1000 años, ese no solo había sido el lugar donde Palpatine tenía la intención de robar todo el conocimiento sagrado de los Jedi, sino también construir su palacio como un monumento a los Sith y a la ruina final de los Jedi. Pero ya no, una bomba nuclear de Lunsk se había ocupado de eso. Y, por supuesto, ahora un grupo de sobrevivientes aliados había logrado infiltrarse de alguna manera en las instalaciones de clonación en camino, sin ser detectados y detonar otra bomba nuclear dentro de la instalación, reduciéndola completamente a escombros, y años de clones con ella. La pérdida de dinero ya era bastante mala, pero Palpatine ahora tendría que reemplazar los clones que acababa de perder antes de que pudiera seguir aumentando el ejército imperial, y con la amenaza del inevitable regreso de los extragalácticos, cada segundo contaba. Y como habían entrado siquiera, las instalaciones de clonación se encontraban entre los edificios más seguros del imperio y habían obtenido una mayor protección después de la caída de la República, ya que se consideraban objetivos de alta prioridad para un ataque de represalia por parte de los Jedi o los aliados. Pero de alguna manera, alguien logró colarse en el sistema sin ser detectado, entrar a escondidas en las instalaciones, irse sin que nadie diera la alarma y salir a escondidas del sistema sin dar la alarma. Y luego, por supuesto, estaba el flujo de propaganda de los culpables, que lograron eludir cada seguridad y encriptación imperial, y mostrar la destrucción de las instalaciones a toda la galaxia en un video altamente propagandizado en el que los aliados, o lo que quedaba de ellos, se responsabilizaron y llamaron el imperio sobre su traición a los Jedi, los aliados y la gente de la galaxia. Palpatine estaba seguro de que este mensaje despertaría la disidencia y esta insurrección tendría que ser erradicada, y rápido, porque ganarían más simpatía y apoyo de los seres menores de la galaxia cuando el imperio llegara para esclavizarlos. Y eso era algo que simplemente no podía permitirse que sucediera, pero su nueva herramienta, la espada negra, se aseguraría de que fueran perseguidos y eliminados. Palpatine sonrió mientras miraba las imágenes fijas capturadas de los receptores visuales de las personas con las que se habían enfrentado en Naboo. Palpatine se sintió ligeramente decepcionado al enterarse de que Aayla Secura había sido catalogada falsamente como muerta, cuando en realidad ahora parecía estar muy viva y en compañía de algunos de los aliados sobrevivientes. ¡Qué desafortunado! Los aliados, que ahora se estaban convirtiendo en una serie espina en su costado, se infiltraron de alguna manera en el baile imperial en Naboo y rescataron a varios senadores problemáticos y lograron escapar sin dejar rastro. La única evidencia de que alguna vez estuvieron allí fueron estas imágenes de la espada negra. La espada negra había tenido bastante éxito en su debut, pensó Palpatine con placer. Los molestos senadores y oficiales habían sido fácilmente erradicados, y aunque el Jedi y el Spartan habían logrado escapar en su nave furtiva, podía decir lo cerca que habían estado sus keyworks de matar al molesto dúo. Y ahora sabía cómo se veía la armadura del Spartan, y podía ingresar una gran recompensa por ella en toda la galaxia, y agregar a Aayla a la lista de Jedi buscados. Esta molesta variedad de supervivientes y Jedi no duraría mucho en las sombras, de eso Sidious estaba seguro. 19 Avicii hora local. Punto de reunión Bravo. Última luz de Lunsk 2 horas después. La cabeza de Shaq palpitaba y su visión era borrosa mientras se sentaba lentamente y se frotaba los ojos. El mundo a su alrededor dejó de girar lentamente y miró a su alrededor para ver una serie de rostros preocupados mirándola.
frotándose los ojos, Shaq miró a Padme, Anakin y Obi-Wan y dijo: disculpen mi falta de modales. Bienvenidos a bordo del Unsglass Light. Supongo que conocen a los Spartans. Ciertamente, dijo Obi-Wan, pero puedes saltearte las bromas, maestro. ¿Qué te pasó? ¿Qué? Preguntó Shaq. Recordaba claramente su visión, pero no podía deducir por qué estaba sentada en lo que parecía ser la sala médica sintiéndose enferma y aturdida. Después de que aterrizamos, el equipo noble no sabía dónde estabas, dijo Padme, dijeron que se suponía que debías estar allí para saludarnos. Aunque no fueron muy amables al respecto. Pueden ser un poco ásperos en los bordes, suspiró Shaq, frotándose la cabeza dolorida. Bueno, todos fuimos a buscarte y estabas convulsionando en el suelo fuera de tu habitación, dijo Obi-Wan. La IA de Lunsky intentó operarte pero no sabía que estaba mal. Tus signos vitales estaban en todas partes y tú seguías repitiendo las mismas palabras una y otra vez. Justicia particular, justicia particular, justicia particular. ¿Alguna idea de lo que eso significa, maestro? Probablemente sea por mi culpa, dijo Anakin en voz baja mirando a sus pies. Maestra Ti, lamento mucho lo que hice en el templo. No hay excusa, es posible que hayas hecho cosas horribles, Anakin, pero has regresado a la luz y siento que tu redención está cerca, interrumpió Shaq y luego se volvió hacia Obi-Wan. La presencia de Anakin no es la causa de mis emociones. Es otra cosa. Una visión. Debo hablar con el maestro Yoda. Yoda está en Dagobah, dijo Obi-Wan, luciendo preocupado. ¿Puedes aclarar qué sucedió en tu visión? Bueno, fue realmente confuso, más que la mayoría de mis visiones, dijo Shaq lentamente, luego procedió a contarles todo lo que había visto. Comenzó con cómo había escuchado a Anakin regresar a la luz y su conversación con Padme. Luego su conversación con el maestro Yoda sobre el amor y su confusión al respecto. Finalmente, alcanzó lo que podría describirse como una visión de ataque. Describió las imágenes y los sonidos que había escuchado con tanto detalle como podía recordar, y los sentimientos asociados con cada uno. Luego llegó a la parte que seguía persiguiéndola. Ella les contó sobre el vacío y la inmensa cantidad de dolor que había sentido en la fuerza, y cómo todos ellos habían sido asesinados brutalmente por un asaltante desconocido que empuñaba un sable de luz. Luego, Shaq le contó al grupo sobre su otra visión contrastante. Ella describió el bosque montañoso desconocido y la estructura de madera anidada en el borde de un acantilado. Describió cómo estaban todos presentes y las peculiaridades que había notado en cada uno de ellos. También habló sobre lo feliz, relajada y pacífica que se había sentido en esta escena, como si todo estuviera bien en el universo. Shaq concluyó con su descripción del estandarte imperial en llamas. Mencionó cómo las llamas que devoraban el estandarte formaron palabras utilizadas por los extragalácticos, pero cómo la fuerza le había proporcionado un significado. Justicia particular. Ella concluyó. Y así fue como terminó. Padme, Anakin y Obi-Wan habían permanecido en silencio durante la descripción de su visión, y ahora tenían expresiones que iban desde la confusión hasta la alarma. Obi-Wan finalmente habló. Que yo sepa, es raro que la fuerza envíe un mensaje tan largo y complejo. No hay duda en mi mente de que lo que vi es importante, dijo Shaq. Los sentimientos eran demasiado fuertes para que fuera una perturbación pasajera. Y el contenido de tu visión, dijo Obi-Wan, admito que estoy desconcertado por lo que he oído. Si fuera alguien que no fueras tú, lo asumiría como un sueño pasajero. Y es por eso que debo contactar al maestro Yoda, dijo Shaq. Esta visión claramente tiene efectos importantes en el futuro. De hecho, estuvo de acuerdo Obi-Wan. 19 AVI 2400 horas hora local Naboo-Unsglomxot. Una hora después. Salto de Sli espacial exitoso, informó Miranda por el intercomunicador. Deberíamos llegar a Rally Point Bravo dentro de 10 horas. Eso es un alivio. Hake dejó escapar un suspiro mientras descansaba su brazo alrededor de los hombros de Ayla mientras ella comía. No tenía ganas de comer. Sí, estuvo de acuerdo Ayla, inclinándose hacia él. Esperemos que ahora podamos tener un tiempo de inactividad antes de que tengamos que salir de nuevo.
De hecho, respondió Hake, mirando alrededor del pequeño comedor del Prowler. Había animado con éxito a todos a comer antes de irse a dormir y estaban dispersos en el pequeño comedor. Ahsoka y Will estaban comiendo uno al lado del otro en una mesa pequeña, y Ahsoka se estaba riendo de algo que había dicho el Jumper. El Och ciertamente tenía una gran personalidad. Ryo y Lux estaban solos y separados. Lux seguía mirando con enojo a Will, y Ryo parecía no darse cuenta. Sabía lo que tenía que hacer. Hake dijo: Ayla, tenemos que hacer que nuestros invitados se sientan más bienvenidos. Voy a ir a hablar con Lux si quieres ir a visitar a la senadora Chuchi. Está bien. Ayla se puso de pie y luego le guiñó un ojo mientras se alejaba. Solo ven a visitarme a mi habitación después. Hake no estaba del todo seguro de lo que ella quería decir con eso, pero dejó de lado el pensamiento mientras se dirigía a reunirse con Lux. El joven parecía ajeno a su acercamiento mientras continuaba con su mirada de muerte hacia Ahsoka y Will. Hake se sentó frente a él y el joven salió de su estupor y dijo: Hola, General MacArthur, ¿qué puedo hacer por usted? Me llamo Hake, respondió, y vayamos al grano. Ambos sabemos por qué estás realmente aquí. ¿Qué? Lux tartamudeó, tomado por sorpresa. No creas que puedes ocultarme cosas como esta, dijo Hake rotundamente, será mejor que seas sincero. Veo cómo las estás mirando. ¿Qué quieres decir? Lux preguntó inocentemente, ¿quién? Hake puso los ojos en blanco mientras su paciencia se agotaba y dijo: No me pongas a prueba. Veo cómo miras a Will y sé por qué. Ahsoka es libre de elegir a quien quiera, o a nadie, pero si comienzas a causar problemas dentro de la rebelión, ni yo ni los demás estaremos contentos. ¿Otros? Preguntó Lux. Hake pensó que estaba tratando de desviar la conversación del tema actual y decidió seguirle la corriente temporalmente. Otros 6 espartanos como yo, dijo Hake, otro Jedi y 5 de los mejores guerreros Sangheili de los aliados. ¿Así que tu rebelión está formada por Jedi y supersoldados? Preguntó Lux, luego señaló a Will. Entonces, ¿quién es él y por qué está aquí? No parece un espartano. Es un soldado de choque de descenso orbital, respondió Hake, fuerzas especiales y algunos de los hijos de puta más locos de la flota. Es un sobreviviente que Ahsoka encontró y rescató en Coruscant. Hake decidió que si dejaba las cosas claras, tal vez Lux se han estado bastante unidos desde que los he visto juntos. Y también veo cómo la estás mirando. Si ella te quiere a ti o a Will o a quien sea, está bien conmigo, pero si tú y Will comienzan a meterse. Bueno, el saltador tiene prioridad. Esunsk ha estado aquí por más tiempo y ha demostrado ser capaz, y aún no ha causado ningún problema. ¿Y crees que voy a empezar a causar problemas? Aclaró Lux. Espero que no, respondió Hake, espero que seas lo suficientemente inteligente como para ver que tal acción solo causaría daño a nuestro movimiento, e incluso si no eres lo suficientemente inteligente como para ver eso, espero que lo hagas. Eres lo suficientemente sabio como para saber que no se debe jugar con los Spartans y los Sangheili. Lux parecía completamente conmocionado por esta conversación y dijo: No seré un problema, señor. Solo quiero asegurarme de que Ahsoka se mantenga a salvo. Entiendo, dijo Hake honestamente. Hake no tenía idea de cómo lidiar con esto desde la perspectiva de una relación, pero sí sabía cómo lidiar con estos problemas desde la perspectiva de un soldado. Tal vez tú y Will deberían hablar discretamente y dejar en claro lo que está pasando. Arregle las cosas y asegúrese de que no habrá ningún problema. Tal vez, dijo Lux. La expresión de su rostro sugería que estaba empezando a pensar que su decisión de unirse fue un error. Hake sabía que ese hilo de pensamiento solo conduciría a cosas malas para Lux y el resto de ellos, así que trató de tranquilizar al joven. No se preocupe, senador, usted y Ahsoka están en buenas manos. Siempre y cuando se leal a la causa, tendrás todo el apoyo del resto de nosotros. Le puedo asegurar, señor, que no tengo amor por el Imperio. Lux sonrió débilmente, estoy feliz de ayudar a los Jedi y sus aliados a derrocarlos y devolver la luz a la galaxia.
Me alegra escucharlo. Hake se puso de pie. Asegúrate de resolverlo. Sintió como si hubiera logrado comunicarse con el joven, así que le sonrió. Bienvenido a la rebelión. Hake salió del comedor y se volvió para dirigirse hacia el pasillo, cuando de repente fue sorprendido por un Tolotien emocionado y alarmado. Katoni gritó. Hake. Has vuelto. Nadie me despertó. ¿Estás bien? Una mirada de preocupación estaba claramente grabada en el rostro del niño mientras lo miraba de arriba abajo, buscando cualquier herida. Hake le sonrió y dijo. Es bueno estar de vuelta, Kai. No te preocupes, estoy bien. ¿Estás seguro? Katoni no parecía convencido. No te preocupes, pequeña. Hake sonrió tranquilizadoramente. Se necesitan más que unos pocos soldados de asalto para matar a un Spartan. Optó por no alarmarla hablando de la espada negra y lo cerca que habían estado de suicidarse. Y su novia, la cuidó de mí, tal como se lo pediste. Oh, es bueno escuchar eso, sonrió Katoni. Pero realmente deberías irte a la cama, dijo Hake, el resto de nosotros tenemos que irnos a dormir, y es pasada la medianoche. No hay tiempo en el espacio, objetó Katoni. Estamos en la hora de Naboo, señaló Hake, ya que es donde estuvimos la última vez. Y es pasada la medianoche y, por lo tanto, ya pasó tu hora de acostarte. Yo no puse un pie en Naboo, se quejó Katoni, ¿y qué hay de ti? No tienes hora de acostarte. No lo sé, dijo Hake, pero eso es porque cuando tienes 25 años, sabes lo que es bueno para ti, o al menos deberías, pensó. Sé lo que es bueno para mí, dijo Katoni, quiero quedarme despierto. Lo siento, pequeña, dijo Hake, creo que soy tu tutor, y eso significa que tienes que escucharme. Y es hora de dormir. ¿Tú qué tal? Preguntó Katoni. Tengo que ir a hablar con Ayla, explicó Hake, dijo que necesita verme, luego me voy a la cama. Tienes que hablar conmigo. Hake escuchó la voz de Ayla mientras la Jedi Twi'lek se arrodillaba frente a Katoni y decía, Kai, es hora de que te vayas a la cama. Está bien, maestra Sakura, suspiró Katoni y se dirigió de regreso a su habitación. Hake le sonrió a Ayla y dijo, y dices que yo soy la mayor influencia para ella. Lo eres, señaló Ayla con una sonrisa, el hecho de que ella estuviera dispuesta a debatir eso contigo es un testimonio de eso. Eso es, al revés, Hake frunció el ceño, sin entender la psicología infantil. Tienes mucho que aprender, Ayla le sonrió y tomó su mano entre las suyas, y yo te voy a ayudar. Está bien, dijo Hake mientras ella comenzaba a llevarlo de vuelta a su habitación cerca del puente. La puerta se abrió y ella soltó su mano y se dejó caer en su cama con un suspiro. Hake permaneció de pie junto a la puerta, sin saber qué hacer. Ayla se incorporó, le sonrió, palmeó la cama junto a ella y dijo, ven, siéntate conmigo. Y relájate un poco. Siempre estás tan tenso que necesitas aprender cuando está bien relajarte. Eso es lo que sucede cuando has estado luchando durante una década y media, señaló Hake mientras se sentaba a su lado. Pero él siguió su consejo, y cuando ella se reclinó contra él y lo rodeó con sus brazos, dejó que todo el estrés, la ansiedad y la tensión salieran de su cuerpo. Descubrió que siempre que Ayla estaba cerca, le resultaba mucho más fácil relajarse. ¿Ves?, dijo Ayla con dulzura, acercándose aún más cuando él la rodeó con el brazo. No fue tan difícil, ¿verdad? Me lo pones fácil, respondió Hake mientras se sentaba y se volvían para mirarse. El rostro de Ayla estaba muy cerca del suyo, y sus labios casi rozaron los suyos mientras sonreía y decía, eso es lo que hace el amor, Hake. Hake no pudo evitar sonreír mientras le susurraba, y te amo. Ayla se inclinó ligeramente hacia adelante y lo besó, y Hake la acercó a él mientras ella lo envolvía con sus brazos con fuerza. Después de un momento, ella lo soltó y apoyó la cabeza sobre su hombro mientras él hacía lo mismo, abrazándola con fuerza y sintiendo su respiración relajada en sus brazos. Después de un momento, ella le susurró al oído, «Vas a dormir conmigo esta noche». Hake dio la bienvenida a este curso de acción, y sonrió ampliamente mientras susurraba, «Sí, maestro Sakura».
Ayla se rió y lo soltó, se dejó caer en la cama y le hizo señas para que se uniera a ella. Haki atenuó las luces, se acostó a su lado y la rodeó con sus brazos, mientras ella comenzaba a desabrocharse la blusa. 19 AVI 2300 horas hora local Coruscant. Un día después de la fuga Barisofé se abrió paso a lo largo de la pasarela de mantenimiento de la estructura abandonada, mientras se dirigía a su destino. Al principio, la Mirialana se había sentido abrumada y perdida con la complejidad de su tarea, la desesperanza de su situación, el dolor de sus crímenes y el hecho de que todos los que había conocido probablemente estaban muertos. Sucumbiendo lentamente a la locura en su celda, Varys no había tenido la capacidad de contemplar lo que había sucedido mientras estuvo encerrada. Pero ahora, mientras deambulaba por los caminos de mantenimiento abandonados de los rascacielos de Coruscant y trataba de permanecer oculta de sus perseguidores, tenía mucho tiempo para recuperar la cordura y comprender lo que había sucedido, y cómo ella era en parte responsable. Sabía que su bombardeo del templo y su posterior arresto después de su intento de culpar a Ahsoka le había dado al emperador otra forma de vilipendiar a los Jedi, y sabía que su ejecución de la Orden 66 había sido popular entre la comunidad galáctica. La gente había sido engañada y pronto sufriría, porque Varys no tenía dudas de que la gente no era la prioridad del emperador Sith. Así que Varys se recordó a sí misma que lo hecho está, y que no podía hacer nada al respecto. Había hecho algo imperdonable, pero esperaba encontrar a Ahsoka y decirle cuánto lamentaba lo que había hecho. Varys todavía creía que los Jedi habían ido demasiado lejos durante las guerras clon, y que muchos de ellos se habían convertido en soldados belicistas en lugar de los pacificadores que debían ser, pero eso no justificaba el destino que habían recibido. Entonces Varys aceptó el hecho de que ella era en parte responsable de la muerte de muchos de sus amigos y de muchas personas buenas e inocentes. Su culpa. Mientras avanzaba por la cornisa, Varys miró hacia abajo y se detuvo, contemplando el abismo que se extendía muy por debajo de ella. Sería rápido, un pensamiento pasó por su cabeza: nunca encontrarás redención por lo que hiciste. Deberías saltar y borrar tu inútil presencia de la galaxia. A nadie le importas, te encargaste de eso cuando traicionaste a todos tus amigos. Será rápido e indoloro, y luego la galaxia podrá seguir adelante y olvidarse de la plaga que es Barisofé. Hazles un favor a todos, Varys, y termínalo. Varys se balanceó a lo largo del borde mientras consideraba los pensamientos que corrían por su cabeza. Tal vez debería suicidarme, pensó con tristeza, nunca encontraré a los aliados, y nunca encontraré la redención, y nunca valdré el aire que respiro. Y nunca me convertiré en uno de los monstruos de Palpatine. Pero luego Varys obligó a estos oscuros pensamientos a alejarse de su cabeza y despejó un lugar para que nuevos pensamientos tomaran su lugar. Si se suicidaba, moriría sin sentido y nunca compensaría las cosas que había hecho. Puede que nunca se redima, pero al menos si lo intenta, entonces podría permitirse que todavía haya algo bueno en ella. Encontraré a los aliados, cueste lo que cueste, y los ayudaré en su lucha contra el Imperio. Y encontraré a Ahsoka y le diré cuánto lo siento. Y cómo desearía no haber sido tan tonto y ciego. Y luego encontraré a Luminara, donde sea que esté, o tal vez su tumba, y ella dirá cuánto lamenta haber fracasado como estudiante y haber hecho las cosas que les había hecho a quienes se preocupaban por ella. Nueva energía se precipitó en el cuerpo de la joven Mirialan mientras fijaba su mente en el fuerte deseo de vivir y de realizar las tareas casi imposibles que se había propuesto. Pero los crímenes imperdonables requerían tareas imposibles para lograr la redención, y Varys cumpliría estas tareas o moriría en el intento, y solo si lo lograba se perdonaría a sí misma y se permitiría descansar. Hasta entonces, ella tenía un trabajo que hacer. Varys se apartó de la cornisa de la que había pensado saltar y se abrió paso por la pasarela de mantenimiento hacia el espaciopuerto imperial. Varys se puso la capucha sobre la cabeza y miró hacia la pista, donde llegaban y partían barcos de todos los tamaños. Este sería su billete fuera del mundo. Varys decidió que la observación sería sabia antes de hacer su movimiento, ya que este podría ser uno de sus mayores desafíos.
Ella era una Jedi buscada, y los clones de todo el mundo de la capital imperial la tenían en mente, y este era un puerto espacial imperial. Varys había elegido visitar un espaciopuerto imperial porque sería el último lugar donde el emperador esperaría encontrar a su prisionero fugado. Es decir, a menos que él pueda sentir lo que estoy haciendo, pensó Varys, antes de sacarse ese preocupante pensamiento de la cabeza. Si el emperador podía sentirla, estaba condenada. Pero tendría que rezarle al universo para que él no pudiera sentir su presencia o sus movimientos, y tuviera otras cosas de las que preocuparse además de su Jedi escapado. Así que Varys se sentó en la cornisa y escaneó el puerto espacial debajo de ella, abriendo su cuerpo y mente a la fuerza y observando cuidadosamente todo lo que estaba ocurriendo. 19 Abyssin hora local Slips Pase uns Glongshot. 6 horas después. Jake se despertó en la oscuridad de la habitación de Ayla sintiéndose relajado y feliz. Dejó escapar un largo suspiro mientras yacía de espaldas y miraba hacia la oscuridad de arriba. Jake podía sentir la respiración lenta y relajada de Ayla mientras dormía. Su cabeza estaba sobre su hombro, y su brazo y pierna estaban envueltos suavemente alrededor de él mientras yacía parcialmente encima de él. Jake sintió sus propios brazos alrededor de su cálido cuerpo y la sintió moverse un poco mientras dormía. Jake no quería molestarla, y suavemente la apartó de él y comenzó a sentarse cuando la escuchó despertarse y decir suavemente, «Hola». «Oye», respondió Jake, recostándose y girándose para mirarla mientras ella le sonreía en la oscuridad. «¿Disfrutaste eso?». Ayla preguntó mientras se deslizaba más cerca de él y envolvía sus brazos alrededor de él otra vez. Definitivamente, sonrió Jake, envolviendo sus brazos alrededor de ella y atrayéndola hacia sí mismo. En el pasado, nunca entendí el atractivo de esto, pero supongo que es diferente con alguien a quien amas. No lo sabría, susurró Ayla con una risita, su rostro muy cerca del suyo. Esa fue mi primera vez. En realidad, Jake sonrió, encontrando esa declaración reconfortante, nunca lo habría adivinado. Ayla se rió de nuevo y pasó su dedo por su esternón. Ayla pasó los dedos por su pecho mientras yacían juntos en silencio en la oscuridad. Ayla se detuvo en una cicatriz vieja y profunda en su hombro derecho. Jake dijo, «Adelante, pregunta». «Todos los demás lo hacen». «Tienes tantos», dijo Ayla en voz baja, «lamento que te haya pasado todo esto». «No lo estés. Sin los Spartans, la humanidad sería aniquilada», dijo Jake, frotando su mano a lo largo del lado de su rostro mientras ella se inclinaba hacia él. Después de un momento, agregó, «Todavía puedo recordar cómo obtuve cada uno de ellos». Mientras los dedos de Ayla se deslizaban a lo largo de su hombro hacia la herida envejecida, dijo, «Sandgale Cialot. Espada de energía del pacto tipo 1. El bastardo estaba camuflado y saltó sobre mí, y casi hizo el trabajo. Lui no estaba teniendo sin embargo, y disparó al hijo de puta con la cara llena de perdigones». «¿Te dolió?», preguntó Ayla distraídamente, luego agregó rápidamente, «Por supuesto que te dolió, te apuñalaron». Mientras sus dedos bajaban por su pecho, ella se detuvo en una marca circular en su abdomen y él dijo, 14,5% 14 milímetros, alta velocidad, perforante de blindaje, directamente desde un sistema de francotirador SRS-99, AM. El maldito insurreccional no sabía apuntar. La cabeza. Sin embargo, el hijo de puta casi me alcanza. La maldita cosa atravesó el escudo y debajo de la placa de mi pecho. Maldita suerte, también estaba descentrado, de lo contrario, la bala y un trozo de sangre me habrían volado la columna vertebral. Mi colon. «Hay tantos», dijo Ayla con simpatía, «eso es mucho dolor para que lo maneje una sola persona. Las cosas pasan. No importa si eres uno de los mejores guerreros de la galaxia, a veces simplemente tienes mala suerte. Es así de simple. Excelentes guerreros mucho mejores que yo han muerto simplemente por mala suerte». Jake se encogió de hombros. «Pero todos nos las arreglamos. Es nuestra realidad». «Ya no», sonrió Ayla, «ahora me tienes a mí para cuidarte». Jake acarició uno de sus Leku y respondió, pensando en su encuentro con los Jedi Kyborgs.
Si ella no hubiera estado allí, él no habría sobrevivido, y viceversa. Él dijo: tenías razón. Todo el mundo necesita a alguien que cuide sus espaldas. Incluso yo, y soy muy afortunado de tenerte. Ven aquí. Ayla sonrió y se inclinó para besarlo. 19 Abyssin hora local Slips pase última luz de Lunsk. Una hora después, Anakin se sentó en su celda, con las piernas cruzadas y la respiración constante. Estaba haciendo algo que le habían dicho que era muy importante, pero era una habilidad en la que no sobresalía: la meditación. Siempre había sido malo para quedarse quieto y escuchar la fuerza, y cuando lo hacía, la mayoría de las veces había sido una mala experiencia. Sus meditaciones conducen a malos augurios y horribles pesadillas, reviviendo sus fracasos. Ahora que sabía que había sido la interferencia de Palpatine, decidió intentarlo de nuevo. Tal vez le ayudaría a entender lo que estaba pasando y por qué. A medida que se adentraba en la fuerza, como le habían enseñado, ya podía darse cuenta de que era diferente. En el pasado, cuando meditaba, realmente solo veía sus fallas. Su fracaso para detener a Dooku en Geonosis y, por lo tanto, las guerras de los clones, su fracaso para salvar a Fives, que había descubierto el complot de Palpatine. Su incapacidad para evitar matar al maestro Windu, su incapacidad para ver las mentiras de Palpatine, su incapacidad para detener a los Sith. Su fracaso para salvar a su madre. Esto es a lo que siempre volvía, sosteniendo a su madre en sus brazos, viendo su cuerpo roto sonreírle antes de caer inerte. Su ira, su pena, su culpa. Revivió el dolor de perderla y la furia ciega que sintió cuando masacró a la gente de arena. Recordaba su sangre en la arena tan claramente como las cicatrices en el rostro de su madre. Ahora, nuevas pesadillas se unieron a estas visiones. Los cuerpos de sus compañeros Jedi, cortados por su mano, la sensación del lado oscuro fluyendo a través de él mientras se juraba a Sidious, el frío, el calor, la ira y el miedo. Vio a sus tropas matando Jedi, se vio a sí mismo matando Jedi, se vio a sí mismo acabando con los líderes separatistas, ignorando sus súplicas de clemencia. Recordó haberse sentido tan enojado, recordó haber lastimado a Padme, usando la fuerza para estrangularla, porque se sintió traicionado por la presencia de Obi-Wan. Sintió el peso de toda una vida de pecados sobre su espalda. ¿Cómo se suponía que encontraría redención para esto, y mucho menos seguir adelante? Él era el elegido, y fracasó tan horriblemente. Sintió el peso de todos sus sentimientos cayendo sobre él. Podía escuchar la voz del lado oscuro llamándolo. Hacer promesas para que todo desaparezca, para hacerlo lo suficientemente poderoso como para evitar que vuelva a suceder, incluso para deshacer sus propios pecados. Ya se había rendido una vez, y no volvería a caer en sus mentiras. Pero era tan tentador, diciendo todo lo que quería escuchar, prometiendo alivio. No quería eso, no sabía lo que quería. Te perdono, dijo una voz. Anakin saltó y miró hacia la voz nublada de su visión. Apareció una figura, vestida con túnicas marrones y una sonrisa. Era uno de los Jedi del templo, uno de los que mató. Te perdono, dijo de nuevo. Anakin retrocedió como si lo hubieran golpeado y rápidamente se dio la vuelta, sin querer ver. Te perdono, dijo una voz femenina tranquilizadora, delante de él había otro Jedi. Su sonrisa está llena de esperanza y perdón. No, susurró, apenas un gemido. Volviéndose de nuevo, se encontró con más rostros que conocía. Te perdono, dijo el siguiente grupo de voces. La misma sonrisa en su rostro. Anakin volvió a girarse, tapándose los oídos. No, dijo de nuevo, un poco más alto. Te perdono. Te perdono. Te perdono. Te perdono. No. Lloró, no podía soportarlo, no se lo merecía. Empezó a intentar correr, pero se topó con los jóvenes, ellos lo miraron con el brillo que solo un niño puede tener. Como uno, dijeron. Te perdono. No. Anakin gritó, cayó de rodillas, con los ojos cerrados, tratando de no escucharlo. No merecía el perdón, no merecía la redención, no merecía volver a verlos nunca más. Las voces seguían creciendo, más y más fuertes, no podía soportarlo.
Las lágrimas brotaron de sus ojos cerrados con fuerza, tratando desesperadamente de ahogar sus voces. Entonces, una mano apareció en su hombro cuando todo quedó en silencio. Sintió una presencia que era inconfundible, cálida, tranquila, amorosa. Conteniendo la respiración, Anakin levantó la cabeza, lentamente se destapó los oídos y abrió los ojos. Arrodillada ante él, con una sencillez amable y cariñosa, estaba su madre. No tenía ni una cicatriz, se veía sana, joven y feliz. «Te perdono», dijo ella. Anakin contuvo el aliento mientras se congelaba por un momento, luego se lanzó a los brazos de su madre, abrazándola fuerte y llorando sobre su hombro. Ella le frotó la espalda y lo hizo callar, diciéndole que estaría bien. «Lo siento, madre», dijo. «Te fallé. Les fallé a todos». «Todavía no has fallado, mi querido hijo», dijo. «Y tú nunca podrías fallarme». Manos de todas partes entraron en contacto con el cuerpo de Anakin, ya que todas las almas de los que mató pusieron una mano sobre él para consolarlo. Una calma que Anakin nunca había conocido lo inundó, la nube se alejó y en su lugar había una luz tranquilizadora. Su madre se deslizó suavemente de sus brazos y él, de buena gana, la dejó ir. El elegido se puso de pie en el mar de luz, solo, pero no. Una nueva figura atravesó la luz. Alguien a quien no reconoció, pero sintió que conocía. «Hola, Anakin», dijo. «Tú eres Revan», dijo Anakin, no conocía al hombre, pero sabía de su historia, y sintió su presencia en la fuerza. El fantasma ante él sonrió y asintió. «Nos parecemos mucho, tú y yo», dijo, haciéndoles un gesto mientras paseaba lentamente de un lado a otro delante de Anakin. Grandes Jedi que cayeron al lado oscuro, hicieron cosas horribles en su nombre y fueron devueltos a la luz, por amor. ¿El amor te devolvió a la luz?, preguntó Anakin. El regreso de Revan a la luz a menudo se pasaba por alto en la poca historia a la que realmente había prestado atención. La atención se centró en su reinado como Darth Revan, y como su memoria había sido borrada, se convirtió en un soldado de la República y se enteró de su oscuro pasado, pero decidió luchar de frente. Sí, una joven Jedi llamada Bastilla. Nuestro amor es lo que me impidió regresar al lado oscuro cuando llegó la tentación. Incluso cuando ella cayó en sus garras, sabía que tenía que mantenerme fuerte por los dos. Y tenía razón, explicó Revan, sonriendo a sabiendas. Anakin, ambos hemos hecho cosas horribles, en nombre de las mentiras, por la mano manipuladora del lado oscuro, pero el pasado no es lo que nos define. Si te enfocas en tratar de enmendar tu pasado, te quedarás nunca capaz de salir, y por lo tanto, nunca capaz de ser redimido por ellos. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo se supone que debo superar estas cosas? Mi pasado me define. El pasado te guía, no te define. Las acciones que tomaste como Darth Vader no son tú. Tú no eres Vader, por lo que debes concentrarte en tu futuro y en el verdadero hombre responsable. Darth Sidious. No le des más a Vader poder sobre ti ahogándote en la culpa, porque te consumirá hasta que él sea todo lo que quede. ¿Qué hay de los aliados? ¿Qué de ellos? ¿Son un vacío en la fuerza, pero son parte de un plan?, preguntó Anakin. Revan asintió. ¿Cómo? Revan se rió entre dientes, tomó a Anakin por el hombro. El futuro siempre está en movimiento, el plan cambia y ellos hicieron grandes cambios, dijo Revan. La aparición de estas nuevas razas ha sacudido las cosas, brindando la oportunidad de que los Sith sean derrotados, sin el sacrificio que antes se requería, dijo Revan crípticamente. Has evitado un futuro muy oscuro, amigo mío. Pero, ¿cómo sigue siendo mi destino? Fallé, dejé que el lado oscuro ganara, argumentó Anakin. Revan se rió. El lado oscuro no ha ganado, todavía no, hizo una pausa. Anakin, la derrota de los Sith, el equilibrio de la fuerza, siempre ha sido tu destino, siempre ha estado en tus manos. Los eventos que te convierten en el hombre no solo capaz de hacerlo, sino digno, son arduos. Pero esto es tu destino. ¿Qué pasa con ese Sangheili? Parecía bastante insistente en matar a Sidious, preguntó Anakin. Revan sonrió.
Ese guerrero es poderoso, pero si desafiara a Sidious, fracasaría. Puede que sea fuerte, que tenga sorpresa, que tenga todas las ventajas imaginables contra este señor oscuro, pero fracasaría. El lado oscuro es fuerte con Sidious, y él lo haría a un lado, porque no es por su mano que este nuevo emperador puede ser derrotado. Y no es en la fuerza de los aliados donde reside la victoria. Entonces, ¿dónde? Preguntó Anakin. ¿Dónde encontramos la victoria? ¿Cómo prevalecen los Jedi? ¿Cómo gana la luz? Revan se golpeó el pecho. Aquí, mira al corazón y encontrarás tu victoria, no solo en ti mismo, sino en los demás. La caída del imperio comenzará allí, sonrió Revan, pero no se puede hacer solo. Debes permanecer fuerte cuando los extragalácticos cuestionan. Ellos te lastimarán, te torturarán, y permanecerás fuerte, y te ganarás su confianza. ¿Esperarlo? Preguntó Anakin, confundido. Lo verás con el tiempo, joven. Revan sonrió con complicidad mientras se desvanecía. Deja que tu corazón te guíe y encontrarás tu camino. Anakin se despertó, todavía en su celda, pero había una nueva calma en él, una nueva resolución. Ya no era el hombre quebrantado al borde de los fracasos de su pasado, era un hombre firme listo para enfrentar el futuro. 19 Avisin hora local Slips Pase última luz de Lunsk una hora después. ¿Cuál es el trato con los otros Jedi? Uno de los Spartans le preguntó a Shaq mientras miraba por la ventanilla hacia la extraña negrura que era el Eclipse Pase. Shaq se giró para ver la imponente imagen de Mile mirándola expectante. Sabía que ahora no era el momento de informarles que Anakin era un asesino en masa que había traicionado a los Jedi y asesinado a cientos de ellos en nombre del Imperio. Los Spartans reaccionarían precipitadamente ante eso, y dado que Shaq estaba seguro de que Anakin estaba completamente inmerso en su dolor y remordimiento, no se defendería de los Spartans. Ella no quería que el elegido fuera ejecutado, a pesar de que sus crímenes eran tan terribles como lo eran. Así que tendría que mentir. Todavía está lidiando con los resultados de la Orden 66. Algunos de nosotros lo estamos tomando bastante mal. Dijo Emile, como si no entendiera o no le importara. El gran espartano deslizó un largo y malvado cuchillo de una vaina en su hombro derecho y comenzó a afilarlo a lo largo de la armadura de su brazo con un chirrido metálico. Shaq ignoró eso y procedió a mirar hacia el Eclipse Pase, perdido en sus pensamientos. Habían pasado tantas cosas y necesitaba comprenderlo todo. Desde que Anakin había regresado a la luz, la depresión que amenazaba con paralizarla se alivió y su esperanza seguía viva. Los Jedi habían perdido, no se podía negar eso, pero tal vez aún pudieran ganar el juego largo. La esperanza de Shaq era lo único que mantenía vivo su espíritu y, sin ella, la Togruta sabía que descendería a un pozo de desesperación del que tal vez nunca regresaría. Así que luchó contra la oscuridad y permitió que su esperanza creciera y prosperara dentro de ella. Los pensamientos de Shaq fueron interrumpidos por las puertas del puente que se abrían, y ella sintió la presencia de Obi-Wan y las pisadas metálicas de uno de los Spartans. La voz perteneciente a Carter dijo: «Señora, el Jedi ha solicitado su presencia. Tenga en cuenta que llegaremos en una hora más o menos». «Gracias, comandante», Shaq asintió cortésmente mientras se giraba para seguir a Obi-Wan fuera del puente. Una vez que estuvieron fuera del alcance del oído de los Spartans, Obi-Wan dijo: «Él no está tomando nada de esto bien». «Hizo algunas cosas realmente horribles», respondió Shaq, «pero ha vuelto y nos necesita. Es nuestro deber para con él brindarle esa ayuda. Le fallamos y se lo debemos». Por supuesto, estuvo de acuerdo Obi-Wan mientras abrían la puerta de su habitación. Estaba sentado adentro luciendo completamente roto, mientras Padme se sentaba en silencio a su lado. Obi-Wan se sentó a su lado y Shaq cerró la puerta detrás de ellos. Luego procedieron a tratar de aconsejar a Anakin. 19 Avisin hora local. Punto de reunión Bravo última luz de Lunsk 3 horas más tarde. La ex senadora Pantora Narrillo Chuchi miró a su alrededor con curiosidad mientras seguía a los extragalácticos y a los Jedi fuera del tubo de acoplamiento y dentro de la nave utilizada por el Comando Espacial de las Naciones Unidas. Su nombre era Last Light, recordó el senador que dijo uno de los hombres.
Ryo no pudo evitar mirar todo lo que la rodeaba, ya que nunca había estado a bordo de una nave de Lunsky. Todo le parecía extraño. De un estante en el centro del hangar, colgaban varias naves gigantes que parecían casas estelares. Eran del tamaño de un LAT, y aunque Ryo no era una experta, podía decir que iban en serio. También había vehículos más grandes que reconoció como la nave de descenso Pelican de Lunsk. ¿Qué era un pelicano? El senador no tenía idea. El barco en sí era bastante feo, pero cuando miró a su alrededor, Pantoran se dio cuenta de que este barco no estaba destinado a verse bonito. No se suponía que esto flotara en un desfile o fuera el anfitrión de una fiesta de senadores. Los propósitos del alma de este buque de guerra eran derrotar al enemigo y mantener con vida a su tripulación. Mientras seguía al séquito de la nave furtiva de la Unsk, vio a 5 de los grandes guerreros reptilianos llamados Sangheili saliendo de un tubo de acoplamiento en el otro lado del hangar. Estaban vestidos con la armadura ornamentada típica de su especie, pero la configuración no le resultaba familiar. Ryo estaba ansiosa por conversar con sus nuevos aliados y conocerlos mejor a todos. Ryo ya había hablado con el supersoldado espartano llamado Hake y el operador de las fuerzas especiales llamado Will, por lo que tenía una idea bastante clara de lo que se trataba su pequeña rebelión. Los guerreros de Lunsk le habían explicado de qué se trataba la rebelión. Estaban manteniendo la presencia aliada y debilitando el imperio hasta el momento en que la flota aliada regresaría de su galaxia de origen y causaría estragos absolutos en el imperio. Ryo no estaba segura de cómo se sentía al respecto. El Pantoran no había olvidado lo que había sucedido la última vez que los aliados se enojaron, y no quería que regresaran y repitieran el incidente sigeriano varias veces. Pero Ryo había hablado con su liderazgo y, a pesar de su comportamiento en relación con los sigerianos, Ryo creía que eran mejores que el imperio. Y tal vez cuando regresaron, ella tendría la oportunidad de arreglar las cosas con ellos y asegurarse de que no asaltaran mundos imprudentemente y asesinaran inocentes innecesariamente. Si eso podía evitarse, Ryo estaba segura de que estaba luchando por el lado correcto. Los Sangheili se habían acercado a ellos cuando se dirigían al hangar, y Hake dijo: «Senadores, este es mi hermano de sangre Vlademaster Tarsoram y su lanza, la sombra silenciosa. Hermano, este es el senador Ryo Chuchi de Pantora y Lux. Bonteri de Onderon». El reptil de 7 pies la miró de arriba a abajo, luego colocó una mano sobre su pecho, inclinó la cabeza y dijo: «Es un placer conocerla, senadora. Que encuentre honor y gloria como nuestro nuevo aliado. A Lux, y tú, senador. Tu hermano de sangre habla muy bien de ti», respondió Ryo. «Es un honor conocerte, Vlademaster». El Sangheili inclinó su cabeza cortésmente en respuesta y luego avanzó para atender alguna otra tarea con el resto de su lanza. Hake dijo: «También enviamos esta nave para localizar a la senadora Amidala de Naboro, quien, según he oído, es tu amiga». El corazón de Ryo se iluminó con esa noticia. Si Padme estaba viva, todavía había esperanza para el futuro. Ryo preguntó: «Padme, ¿la encontraron?» «Lo hicieron», dijo Hake y luego señaló a un colorido grupo que salía de una de las puertas hacia el hangar. Cuando se acercaron, Ryo reconoció a la senadora Amidala entre los Jedi Obi-Wan Kenobi, Shakti y Anakin Skywalker. Ryo se sintió aliviada al ver que tantos de sus amigos habían sobrevivido a la oscuridad que descendía sobre la galaxia. De repente, saltó de miedo cuando escuchó al Sangheili dar un rugido violento: «¡Tú!». «Hake». Hake se dio la vuelta sorprendido, cuando de repente escuchó a su hermano de sangre rugir con una furia espeluznante: «¡Tú!». Se volvió a irritar y el resto de su lanza cargaron contra los recién llegados que el equipo noble había recogido, empuñaduras de espada en las manos y expresiones de furia en sus rostros. Shakti y un Jedi que recordaba como Obi-Wan Kenobi tomaron una postura defensiva frente a uno de sus compañeros, un hombre que Hake reconoció como Anakin Skywalker. Ayla, Ahsoka y los senadores miraron confundidos mientras los Sangheili cargaban contra los Jedi. Hake no sabía lo que estaba pasando, pero podía decir que estaba a punto de haber una confrontación. «Retar». Hake llamó cuando el Sangheili se detuvo frente al Jedi: «¿Qué estás haciendo?». «Muévete, Jedi, o te moveré yo».
Retar rugió en la cara de Shaq, luego, cuando escuchó a Hake, se giró y dijo, señalando a Anakin. Él mató al Jedi. Él mató a Dire. Habrá sangre. El honor lo exige. Retar, Hake se interpuso entre el furioso Sangheili y el Jedi Togoltano, no estoy seguro de lo que estás hablando. El templo. Retar rugió. Fue por su espada malvada que el Jedi y nuestro hermano fueron asesinados. Nuestro hermano. Quien quiera que lo haya hecho, no creo que sea él, Retar, razonó Hake. Toda esta situación era bastante extraña, pero dudaba mucho que los Jedi defendieran al responsable de tal crimen. Ayla y Ahsoka parecían tan confundidas como todos los demás, y Hake asumió que Retar debía estar confundiendo una identidad. Hake agregó, hermano, ¿por qué los Jedi defenderían al responsable de la caída de su orden? Preguntarle. Retar rugió, señalando a Shaq, ella estaba allí. Ella vio. Miró más allá de Hake a Shaq con una mirada de furia, ¿por qué defiendes al gusano? Shaq. Preguntó Hake, presionando una mano contra el pecho de Retar para que el guerrero enfurecido no hiciera algo descarado. El Togruta respiró hondo antes de decir. Anakin fue responsable de la masacre en el templo, pero desde entonces ha regresado a la luz y se está redimiendo. Este no es Darth Vader, y no debes matarlo. Puede ser nuestra la mejor esperanza. ¿Qué? Las palabras sorprendidas salieron de las bocas de Hake, Ayla, Ahsoka y los senadores, todos al unísono. Ahsoka y Ayla de repente parecieron adoloridos, los senadores parecían confundidos y el rostro de Retar dijo. Te lo dije. Y aún así defiendes al asqueroso gusano. Retar rugió, empujando a Hake y elevándose sobre Shaq, quien, para su crédito, no se movió. Te lo preguntaré por última vez, Jedi. Hazte a un lado y permite que el Sangheili administre justicia, o morirás junto con él. Hake estaba sorprendido y confundido. Si lo que decían Shaq y Retar era cierto, eso significaría que tenían a bordo a un asesino en serie que merecía una dura justicia por los crímenes del templo. Hake aún recordaba los cuerpos mutilados. Y, sin embargo, por alguna razón no los estaba matando a ellos o a los Jedi en este momento, y los Jedi lo estaban defendiendo. Incluso parecían dispuestos a luchar contra los Sangheili por él. Esto fue tan completamente al revés, que la mente de Hake fue enviada en un bucle. No podía entender lo que estaba sucediendo. Ahsoka finalmente dijo, luciendo extremadamente adolorida. Shaq tiene razón. No puedo creer que mi maestro haya caído tan bajo. Hizo todas esas cosas horribles, pero siento la luz en él. No es el mismo hombre que cometió esos crímenes. Ahsoka se unió a Shaq y Obi-Wan en Anakin ese defensa como el joven simplemente miró a sus pies y no se movió. Parecía herido y culpable. Sangheili, Spartans, dijo Obi-Wan cuando, para completa sorpresa de Hake, Ayla se unió a los Jedi en defensa de Anakin. Parecía herida pero decidida, y Hake se quedó sin habla. La revelación, el comportamiento del Jedi, todo fue tan al revés. En todo caso, deberían ser más vengativos que Retar, ya que había matado a cientos de Jedi y solo a un Sangheili, pero al parecer lo defendieron con sus vidas. Obi-Wan dijo, este no es el mismo hombre responsable de los crímenes en el templo Jedi. Es posible que Anakin y Darth Vader hayan compartido un cuerpo alguna vez, pero son dos personas diferentes. El emperador pudo mentir y manipular a Anakin durante años y años, mientras los Jedi eran demasiado tontos para ver lo que estaba pasando. Palpatine es responsable de Vader y de los crímenes en el templo. Cuando me enfrenté a Vader en Mustafar, Anakin pudo salir con las garras y derrotar a Vader de una vez por todas. Anakin se redimió. Si pudieras sentir la fuerza, también la verías, pero sientes que no la ves, debes confiar en nuestra palabra. Anakin se redimirá por los crímenes que ha cometido, pero no permitiremos que lo maten hoy. Morirás tratando de detenernos. Retar bramó y se movió para encender su espada de energía. Hake sabía que tenía que poner fin a esto antes de que sucediera algo malo. Hake recordó los cuerpos en el templo y no podía creer que los Jedi estuvieran dispuestos a perdonar eso, especialmente Ayla. Había visto lo destrozada que estaba después de que sucediera. ¿Cómo podría ella posiblemente perdonarlo por tal cosa?
Hake quería más que nada ponerse al lado de su hermano de sangre y acabar con el asesino y hacer justicia por aquellos a los que había matado. Pero se contuvo, porque sabía cómo podría ir esto. Retar. Hake exigió: no los ataquen. Él mató a Dire. Retar objetó: se debe extraer sangre, nuestras leyes lo exigen. ¿Estás dispuesto a matar a tus aliados para vengarte? Hake preguntó: no cometas un error del que luego te arrepentirás. ¿Por qué estás con los Jedi, hermano? Retar preguntó, mirando a Hake con una mirada traicionada en su rostro. Dire, mi hermano. Y fue asesinado por el gusano deshonroso de allí. Ponte a mi lado y lo terminaremos, y se hará justicia. Él también era mi hermano, dijo Hake, cara a cara con Retar, de pie entre el Sangheili y el Jedi, y habrá justicia por su muerte. Pero si nos matamos entre nosotros, el emperador gana. Si los Jedi se hicieran a un lado, vivirían, dijo Retar con firmeza, pero parece que tienen la intención de morir con el gusano, y lo harán. Hermano, dijo Hake, tratando de razonar con el Sangheili, no quedamos muchos de nosotros. Si luchas contra los Jedi, habrá sangre en ambos lados. Sangre que no podemos darnos el lujo de derramar. Su mente cambió brevemente a una imagen inquietante de Ayla con una espada de energía atravesando su corazón. Se obligó a alejar ese pensamiento de inmediato. Se preocupaba por Ayla y por Retar, y no permitiría que sus sentimientos se interpusieran en una negociación tan importante y acalorada. Ayla no mataría a Retar y Retar no mataría a Ayla. Hake continuó: ¿cuántos Sangheili murieron a manos del emperador? Encontraremos venganza por Dire, dijo Retar, mirando a su hermano de sangre que se atrevió a interponerse en su camino, y luego encontraremos venganza por los demás. Ambos Sith morirán por las espadas Sangheili. Retar comenzó a empujar a Hake a un lado y levantó la empuñadura de su espada, preparada para encenderla. Hake sabía que si los Sangheili encendían sus espadas, no habría vuelta atrás. Todavía le quedaba una carta de triunfo por jugar. Hake dijo: ¿qué pasa con el pacto, Retar? El Sangheili se congeló y se volvió hacia él mientras continuaba: ¿a cuántos humanos inocentes asesinó cada uno de ustedes, mientras estaban cegados por las mentiras de los profetas? La lanza se detuvo, y Hake supo que había tocado un nervio con los grandes guerreros. Necesitaba aprovechar su ventaja. Ustedes son mis hermanos. No los hago responsables de los que asesinaron, ya que se han redimido a mis ojos. Eso fue diferente. Espetó el Sangheili llamado Zul. ¿Era qué? Retar se alejó del Jedi y miró a su Sangheili mientras Hake dejaba escapar un silencioso suspiro de alivio. Sé que soy responsable de los asesinatos a sangre fría de cientos de humanos inocentes. Si pudiéramos cometer tales crímenes mientras estamos cegados por los profetas. Mentiras, es tan difícil de creer que este humano pueda ser manipulado hasta que pueda cometer un crimen así. Retar dejó escapar un suspiro y se volvió hacia el Jedi. ¿Qué te dijo el emperador, humano, para que hicieras tal cosa? Cuando el joven levantó la vista, Hake vio una mirada de dolor, culpa y remordimiento como nunca antes había visto. Una pequeña parte de él creía que tal vez Anakin realmente había sido un buen hombre manipulado para hacer algo horrible. Y tal vez, solo tal vez, había sido redimido. Anakin dijo con una voz suave y adolorida. Me dijo tantas cosas. Durante años. Jugó con la animosidad que sentía hacia los Jedi y la culpa de perder a mi madre. Y cuando se enteró de Padme, me tuvo. Empezó a darme pesadillas sobre su muerte y que yo no podía salvarla. Eran tan frecuentes y similares que pensé que eran premoniciones. Y me hizo sentir aislado de los Jedi, y comenzó a pintarlos como el enemigo responsable de mi dolor. Y luchar. Y el Jedi no ofreció ayuda. Me sentí solo, y sentí que él era el único que podía ayudarme. Y me dijo que el lado oscuro podría detener la muerte de Padme. Y cuando llegó el momento de elegir, tomé una decisión de la que me arrepentiré por el resto de mi vida, y de la que nunca me recuperaré. No puedo expresar lo mucho que lo siento por las cosas que he hecho. Los Sangheili se quedaron inmóviles por unos momentos, luego Retar dijo lentamente. Las mentiras de aquellos en quienes confías pueden hacer que hagas cosas terribles. Los Sangheili recuerdan cómo nuestros líderes de confianza nos traicionaron.
Si puedes probar que has sido redimido, solo como hicieron los Sangheili después del cisma, entonces serás perdonado y tu expiación puede comenzar. Con eso, Ratar se dio la vuelta y se fue pisoteando mientras el resto de su lanza lo seguía. Hake se giró y miró al Jedi, porque aún no estaba convencido. Shag lo miró y dijo en voz baja: le fallamos mucho más de lo que él nos falló a nosotros. Es nuestro deber ayudarlo a encontrar el camino de regreso. Gracias por apoyarnos, Spartan. No lo hice por él. Hake miró al Jedi, solo quería asegurarme de que no nos matáramos entre todos antes de que el emperador nos matara. Puede que hayas convencido a los Sangheili, pero yo estaba en tu templo. Vi lo que hizo. Y no puedo creer que un hombre así pueda darse la vuelta y ser una buena persona. Se necesita un corazón oscuro para asesinar niños, y no perdono lo que vi. ¿Está armado? No, dijo Obi-Wan, destruyó su sable de luz en Mustafar después de que regresó a la luz. Como uno de los oficiales de mayor rango en esta nave, acusó a Anakin Skywalker de cientos de cargos de asesinato, conspiración para cometer asesinato e intento de asesinato, entre una lista de otros delitos, dijo Hake. Se le considera un riesgo para la seguridad. Y se colocará en el Bergantín hasta que Carter, Ratar y yo decidamos qué se debe hacer con él. Se le debe dar la oportunidad de demostrar que ha sido redimido, insistió Shag, déjalo que te demuestre que ha regresado a la luz y que se puede confiar en él. Dijiste que el Sangheili recuperó tu confianza. Deja que él haga lo mismo. Tal vez, si los otros oficiales de rango deciden que es apropiado, se le puede dar esa oportunidad, admitió Hake, aunque dudaba que sucediera. Ponlo en el Bergantín al que pertenece. El Jedi pareció pensar que tal acto era apropiado y se giró para alejar a su amigo, mientras Will se ofrecía a guiarlos al calabozo. Ayla se separó de los otros Jedi y caminó hacia él, luciendo adolorida, y Hake, una vez que estuvo fuera del alcance del oído de los demás, dijo: Ayla, ¿qué diablos? ¿Por qué diablos lo defenderías? Ayla dejó escapar un suspiro y dijo: puedo sentir la luz pulsando dentro de él. Puedo sentir más luz en él que nunca antes, como si hubiera purgado la oscuridad que siempre estuvo dentro de él. No puedo olvidar las cosas que él ha hecho, pero creo que ha regresado con nosotros, y es la naturaleza de un Jedi perdonar. Así como te perdoné por noquearme. Te di el beneficio de la duda de que lo que habías dicho era cierto, y que las razones que me diste para hacerlo eran correctas, y te entendí y te perdoné. Con ese perdón, fuiste capaz de demostrarme que lo que habías dicho era verdad, y que yo tenía razón al perdonarte. Le daré a Anakin esa misma oportunidad. Te noqueé para tratar de terminar una guerra, objetó Hake, él asesinó a cientos, ¿para qué? Es una mentira, como tú mismo lo señalaste, respondió Ayla, tengo un sentido que te falta y no puedo imaginar cómo veo las cosas, porque no puedes sentir lo que yo siento. Tendrás que confiar en mí cuando te diga que yo creo que está más con nosotros de lo que nunca estuvo antes. Hake suspiró. Él confiaba en Ayla, y si ella estaba totalmente convencida de que Anakin había regresado, tal vez había una posibilidad de que realmente hubiera regresado a la luz, como todos parecían creer que lo había hecho. Pero Hake no podía simplemente ignorar lo que había hecho, y representaba un gran riesgo para la seguridad de todos a bordo. Él no se dejaría influir. Hake dijo tan amablemente como pudo: tiene que ir al calabozo, Ayla. Se quedará allí hasta que el resto de nosotros decidamos que es apropiado para él y los crímenes que ha cometido. Entiendo. Ayla dejó escapar un suspiro. Démosle a los otros recién llegados un recorrido por el destructor y dejemos de pensar en Anakin por un momento. Captó su expresión y agregó: él será puesto en Force. Carpetas. Él no irá a ninguna parte. Está bien, suspiró Hake, también podríamos, de lo contrario, los recién llegados podrían perderse. Ahsoka. Ahsoka estaba en un estado de completo y total shock y confusión mientras se alejaba aturdida de Anakin en el calabozo, mientras su esposa Padme hablaba con él desde fuera de su celda. Ella había dicho que se uniría a Yoda en Dagobah con sus gemelos por un tiempo. Ahsoka no podía creer lo que había hecho su antiguo maestro. Pensar que su amo divertido, amable, desinteresado, cariñoso, compasivo y ocasionalmente arrogante había caído tan bajo era demasiado para la joven Togruta.
Había visto oscuridad en Anakin de vez en cuando, pero que él hiciera las cosas que había hecho era inimaginable y sacudió todo su mundo. ¿Estás bien?, preguntó una voz preocupada detrás de ella, y Ahsoka se giró para ver el rostro preocupado de Will mientras salía del bergantín y se dirigía a su habitación. No, en realidad no, respondió Ahsoka con sinceridad. Se alegró de que Will se preocupara tanto por ella y notó lo mucho que estaba soportando la caída de su amo. Después de su intimidad y beso compartido en el baile imperial, se sentaron solos en el Prowler y hablaron sobre cosas entre ellos. Will no le había pedido nada ni que fuera nada, y no había asumido nada sobre ellos. Cuando ella le preguntó qué sentía por ella, él respondió que se preocupaba profundamente por ella, pero que no quería presionarle y que sería feliz con lo que ella quisiera. Ahsoka estaba agradecida por eso y habían decidido que, por el momento, seguirían siendo amigos cercanos. Ahsoka pensó que era lo mejor y se alegró de que Lotz no la presionara, ni siquiera le pidiera nada más. Y estaba contenta de tenerlo a él para cuidarla en momentos como estos. Bueno, si hay algo que pueda hacer, dijo Will lentamente. Ahsoka dudaba que él lo entendiera, pero hablar con alguien en quien ella confiaría ayudaría. Necesito hablar con alguien, dijo Ahsoka. Puedo escuchar sin juzgar. Will parecía confundido. Lo siento, realmente no sé lo que está pasando. Te lo explicaré, suspiró Ahsoka. Sabía que su amigo probablemente no lo entendería, pero él la escucharía y sería comprensivo, y eso era realmente todo lo que necesitaba. 19 Avicii hora local. Punto de reunión Bravo. Última luz de Lunsk. 30 minutos más tarde. El senador pantorano Ryok Chuchi trató de concentrarse en lo que decía la pequeña inteligencia artificial brillante mientras dirigía al grupo en un recorrido por la nave de guerra de Lunsk. Ryo no sabía casi nada sobre el combate, y el hecho de que la IA estaba usando palabras que no tenían sentido para ella y fue bastante irrespetuosa cuando pidió una aclaración significaba que Chuchi no estaba obteniendo mucho de esta excursión, excepto una idea de dónde estaban las cosas en el barco y una lista de razones por las que el Imperio se arrepentiría de meterse con el Unsk. El tanque amenazador que recordaba se llamaba Grizzly y el conjunto de cazas espaciales Sabre y el vasto arsenal de armas de mano que se encontraron a bordo de esta nave la hicieron sentir segura de que había elegido la rebelión correcta para unirse. En el aspecto comercial, estos extragalácticos estaban cargados. La otra razón por la que Chuchi no podía concentrarse era la interacción que había ocurrido en el hangar y la revelación sobre los crímenes de Anakin Skywalker. Los Jedi y la senadora Amidala parecían creer que el joven Jedi había regresado a la luz, pero Chuchi se sintió más en línea con los extragalácticos. El asesinato en masa no era un crimen que pudiera ser perdonado, y tendría que probarles todo lo que de hecho se había redimido antes de que ella pudiera confiar en él. Chuchi confiaba en los Jedi y tenía poca experiencia con los extragalácticos, pero entendió su postura y parecían ser bastante sensatos. Excepto los Sangheili. Chuchi había determinado que eran bastante impulsivos y no criaturas con las que se podía jugar. Los respetaría y se mantendría bien alejada de los orgullosos guerreros reptilianos. Pero los humanos extragalácticos eran otro asunto. El Ots parecía bastante amigable y encantador, y luego estaba el Spartan. Él era, mucho. Ella lo había visto matar a 2 soldados blindados con sus propias manos simplemente golpeándolos, y había seguido caminando como si nada. Ella lo había asustado entonces, pero cuando hablaba con él, parecía casi un soldado normal, un poco extraño y súper serio, pero sobre todo normal. Y había logrado evitar que los Sangheili y los Jedi se mataran entre ellos, y luego estaban los otros 6 Spartans. El que empuñaba el rifle de francotirador y el más grande, de más de 2,5 metros de altura, habían sido amables y acogedores, y los otros 2 habían sido neutrales, pero los otros 2 habían sido fríos como el hielo. Y el que tenía una calavera tallada en su casco le había dado escalofríos. Decidió que probablemente sería prudente alejarse de ellos. Ellos, como los Sangheili, no parecían del tipo con el que se podía jugar. «Hola, frambuesa azul, ¿estás escuchando?» La voz aguda de la IA la sacó de su bruma, «porque si te pierdes, no te ayudaré».
Lo siento, señora, se disculpó Chuchi con el pequeño y ágil holograma mientras se paraba en un pedestal y continuaba explicando las reglas del Unsk en los campos de tiro. Chuchi no tenía la intención de aprender a usar los lanzadores de balas del Unsk, por lo que dudaba que lo que dijera la IA tuviera importancia. Aparentemente, estaba equivocada, ya que el francotirador Spartan que recordaba se llamaba Junio y dijo: escuchen a los civiles, ahora están en una insurrección, ¿saben lo que eso significa? No. Significa que necesitan aprender a operar nuestra mierda. Y soy el bastardo afortunado que puede enseñarte. Detectó sarcasmo en la segunda parte del discurso del espartano pero no lo mencionó. El Spartan dijo: los Jedi se unirán a nosotros en breve, y Will y el comandante Hake también ayudarán, una vez que hayan terminado con el asesino. Pero déjenme demostrarles cómo funcionará esto. Haciendo esto una vez. Voluntarios. El enfoque temerario de Spartans no justificaba ni un solo voluntario, por lo que Chuchi respiró hondo y dijo: lo intentaré. Ronda de aplausos para Blueface, dijo el francotirador con sarcasmo, ¿alguna vez has disparado un arma antes? Un blaster, ofreció Chuchi, aunque por la forma en que se inclinó el casco del francotirador, no estaba contento con esa respuesta. Los blasters no se parecen en nada a un arma real que escupe acero caliente, respondió el francotirador, mientras el Jedi entraba con el Ost y el otro Spartan. ¿Alguno de ustedes usó un arma real? Todos negaron con la cabeza y el francotirador suspiró, sonando molesto y dijo: Carter ordenó que todos ustedes aprendan a usar nuestra mierda, así que les enseñaré. Blueface, ven aquí, te ofreciste como voluntario. Chuchi dio un paso adelante nerviosa cuando el francotirador le ofreció un arma grande y, pronto se dio cuenta, bastante pesada. Preguntó sarcásticamente: ¿sabes qué extremo es el frente? Sí, señor, dijo Chuchi, decidida a no avergonzarse frente al francotirador. Felicitaciones, ha pasado el primer paso, dijo el francotirador, este es un rifle de tirador designado M392. Dispara rondas perforantes de armadura de 7,62 por 51 mm M118 con una cubierta de metal completa desde un cargador de 15 rondas. Lo siento, señor, dijo Chuchi, ya avergonzado, no sé qué significa nada de lo que dijo. No esperaba que lo hicieras, dijo el espartano sin una pizca de sarcasmo, esa fue una prueba importante y la pasaste. ¿Escuchaste a esa gente? Si no lo sabes, pregunta. Estas cosas están diseñadas para matar. Así que asegurémonos de matar al enemigo y no a los demás. Pregunta, no asumas, se volvió hacia ella mientras ella levantaba con torpeza el extraño lanzador de balas, eso significa que esta perra tiene mucho calor. Es mejor usarla en gama media, semiautomática. También es una buena arma para aprender. Segundo paso. Dijo el francotirador, girando a Chuchi para que mirara hacia abajo, cargue municiones, le quitó el arma de las manos y le mostró a ella y a la multitud reunida cómo cargar un cargador, seguro apagado. Cuando el seguro esté apagado, no apunte a nadie. ¿Entendido? Recibió asentimientos en respuesta, el DMR ahora está listo para disparar, el francotirador apuntó el arma hacia abajo y disparó 3 tiros rápidos, cada uno de ellos golpeando perfectamente en el centro de la región de la cabeza del objetivo, y dejando un agujero como si solo se había disparado una sola bala. Chuchi quedó impresionado cuando se lo entregó y dijo: tu turno. Muéstrales cómo se hace. Ryo miró el arma con curiosidad, luego levantó el arma pesada y miró a través de la mira, tratando de centrar la mira sobre el objetivo. Ryo apretó el gatillo, y el arma dejó escapar un fuerte estallido y pateó hacia atrás con fuerza en sus manos, golpeando su hombro lo suficientemente fuerte como para magullarlo, y la sorprendida Pantoran dejó escapar un grito de sorpresa y dolor. El Spartan se rió y dijo: patea más fuerte que un blaster, no. No te preocupes, te acostumbrarás. Nunca serás tan bueno como nosotros, pero serás lo suficientemente bueno como para quedarte. Todos obtengan un arma y una línea de fuego, Hake, Will y yo caminaremos para asegurarnos de que lo estén haciendo bien. Ryo miró dubitativa el arma a sus pies mientras se frotaba el hombro magullado.
El espartano tenía razón, necesitaban ser lo suficientemente buenos en esto, ya que ahora eran buscados por el imperio. Ella tendría que averiguarlo. Ryo levantó el arma una vez más, y esta vez, se preparó antes de disparar. Esta vez, rozó la rodilla izquierda del objetivo, pero fue una mejora, ya que no volvió a suicidarse con el retroceso. Una voz detrás de ella dijo: mejor. Se giró y vio al francotirador Spartan, pero sin su casco puesto. Su cabeza afeitada y su tatuaje eran bastante intimidantes, pero su rostro era amigable y cálido. Y agregó: me di cuenta de que temblabas mucho antes de disparar. No estés muy tenso cuando dispares, de lo contrario tus movimientos serán bruscos. Relájate, pero manténlo lo suficientemente firme para evitar que la patada te arranque el brazo. Aquí, él se puso detrás de ella y ajustó sus brazos para que ella sostuviera el arma de manera diferente. Ahora inténtalo. Ryo apretó el gatillo por tercera vez y su disparo dio en el blanco en el área del bajo abdomen. El francotirador asintió con aprobación y dijo: ese es un tiro mortal. No está mal para tu tercer intento. Otro truco es contener la respiración antes de disparar. Te estabilizará las manos. Sigue practicando, lo estás haciendo bien. Sonrió antes de continuar, y Ryo se encontró decidida a impresionar al sarcástico francotirador espartano. Hake observó neutralmente mientras los Jedi y los senadores tomaban armas y municiones de los estantes expuestos y buscaban campos de tiro para practicar. Cuando Junio se movió para ayudar al senador Pantorano, Hake dijo: Jedi, deberías llevar M6C. Complementarán bien tu sable de luz y no serán demasiado torpes para llevar. Sí, señor, respondió el Jedi y comenzó a tomar las pistolas, mirándolas con curiosidad. Hake dudaba que alguno de ellos estuviera familiarizado con estas armas. Fue tomado por sorpresa cuando Shaq acertó perfectamente en todos los objetivos en rápida sucesión. Así que supongo que no fue tu primera vez, comentó Hake. Actué como guía cuando algunos Ots rescataron al equipo noble, se encogió de hombros Shaq. Uno de los Ots me enseñó a disparar un M6C. Sin embargo, el suyo fue suprimido. El Togruta se giró y volvió a practicar mientras Hake se hacía a un lado. Después de un momento, Junio regresó de ayudar al Pantoran, se puso el casco Scout sobre la cabeza y dijo en las comunicaciones privadas: ¿qué estamos haciendo? Los espartanos no fueron creados para hacer esto. Ya no tenemos un ejército, respondió Hake encogiéndose de hombros. Esto es todo lo que tenemos, y realmente no podemos darnos el lujo de perder a nadie. ¿No es esa la verdad? Emile entró en la habitación y se unió a la conversación. ¿Cuáles son las probabilidades? 1.000.000 a 1. 1.000.000 a 1. Como en los viejos tiempos, se rió Hake mientras 3 de los 5 miembros originales del equipo Comet se encontraban conversando una vez más. Equipo Comet, de vuelta en el negocio, se rió Junio, entrenando a la próxima generación de soldados de élite. Hablando de eso, mira, Emile inclinó la cabeza hacia Lux, que acababa de levantar un SRS-99, AM de uno de los bastidores y se dirigía de regreso a su carril, que estaba convenientemente ubicado justo al lado del de Ahsoka. Junio se giró para detenerlo, pero Emile lo detuvo con una mano en su hombro. Veamos qué pasa. Junio miró a Hake, quien se encogió de hombros. Una parte más oscura de él disfrutaría esto. Lux levantó el monstruoso rifle de francotirador y lo apuntó hacia abajo mientras los Spartans miraban. Se oyó un fuerte estallido cuando el francotirador fue disparado, seguido de un agudo grito de dolor y un estrépito cuando el francotirador cayó al suelo. El retroceso fue demasiado para el joven senador. El senador estaba sentado en el suelo, agarrándose el hombro y parecía esforzarse mucho por no gritar, ya que ahora tenía la atención de toda la sala. Ninguno de los Spartans se movió, pero Will dio un paso adelante y recogió al francotirador, diciendo: tal vez deberíamos intentar algo más pequeño, ¿eh? Le ofreció una mano a Lutz que el avergonzado senador ignoró mientras se ponía de pie y se dirigía de nuevo al estante de armas, con la cara bastante roja. Después de un minuto, Hake comentó: eso salió tan bien como esperábamos. Eso fue divertido como el infierno. Emile se rió desagradablemente. Definitivamente me alegró el día.
Los Spartans se quedaron en silencio por un momento, y después de un largo momento, Junio preguntó: «Comandante, ¿puedo preguntarle algo? ¿Algo personal?». Claro, Jake encendió las comunicaciones solo para él y Junio para que su especialista en CQC psicópata no escuchara lo que Junio pretendía compartir. «Bueno, desde que te vi con Ayla, he estado pensando en algunas cosas diferentes y bueno, supongo, el francotirador se desvaneció, creo que nunca consideré hacer algo así. Lo que estoy tratando de preguntar es, ¿cómo es amar y ser amado? Para ser honesto contigo, es una de las mejores y peores cosas del mundo». Jake conocía al francotirador lo suficientemente bien como para saber que estaba confundido, incluso si no podía ver su rostro. «Es increíble estar enamorado. Cuando yo estoy con ella, siento que todo está bien en el universo y nada podría salir mal porque la amo y ella me ama. Sé que suena tonto pero es la verdad. Lo malo es que empiezas a cuestionar todo lo que te han enseñado y dicho, y empiezas a preguntarte si hay más en la vida de lo que los espartanos están preparados para experimentar. No le estoy haciendo justicia, realmente no puedo explicarlo. Para mí, el amor era confuso, aterrador y asombroso todo al mismo tiempo. Supongo que es una de esas cosas que no puedes explicar, y tendrás que experimentarlo tú mismo». «¿Por qué lo preguntas?». «No lo sé», respondió Junio después de un momento. «Nunca había pensado en eso antes. Amor. Quería saber cómo es, y si es algo que los espartanos pueden hacer. Es una batalla cuesta arriba», dijo Jake, «pero creo que vale la pena». «¿Pensando en alguien en particular?». Junio no respondió, y en su lugar se giró para ayudar a la senadora de color azul que parecía estar luchando por recargar su DMR. Jake llamó: «Junio». El francotirador se detuvo y se giró parcialmente, mirando por encima del hombro. Jake dijo: «Quien quiera que sea, ve a buscarla». El francotirador negó con la cabeza y se giró para ayudar al senador Chuchi, pero Jake estaba seguro de que el francotirador estaba sonriendo. A fin del capítulo, nos vemos en el siguiente. Chao.